Con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que busca regular la presencia y funciones de agentes internacionales en México. Los agentes extranjeros deberán informar a las autoridades mexicanas cuáles son las investigaciones y los resultados que obtengan de la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Esta reforma, que ya fue enviada al Ejecutivo Federal, uno se pregunta si va a favorecer o a perjudicar la relación con los demás países. Para hablar de este tema, saludo a nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero. Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Pues ya se aprobó esto. Mira, en principio uno pensaría, pues está bien, que se vayan, se registren, informen los agentes extranjeros, porque están actuando en una nación que es soberana. Pero yo tengo mis dudas, quiero saber las tuyas. Mira, Leo, de entrada, nosotros necesitamos mucho de la información americana de inteligencia para nuestras propias investigaciones acá sobre crimen organizado, así como ellos necesitan la colaboración de los mexicanos. Pero para serte muy franco, ellos tienen mucho mejor información que nosotros sobre el crimen organizado porque ellos han logrado con los años, Leo, crear una red muy extensa de informantes pagados en todos los cárteles que le están informando en momentos críticos, pues cuál es el próximo cargamento que va a llegar a la frontera, cuáles fueron los efectos de un arresto en la cuestión de alguna organización criminal, qué planes hay de expansión, para dónde, cosas de ese tipo. Nosotros, por mala suerte, pero también por mal trabajo que hemos hecho para profesionalizar nuestra inteligencia, no tenemos esas capacidades de infiltración criminal. Cuando hemos intentado infiltrar cárteles, desgraciadamente, al poco tiempo que logramos la infiltración, asesinan a nuestros elementos por las grandes filtraciones que hay en el aparato de seguridad de México. Entonces es comprensible, Leo, que ellos también tengan mucha desconfianza de pasarnos cierta información muy sensible que pueda perjudicar operaciones contra el crimen organizado. Entonces, tampoco creo que debamos ser tan sensibles como está haciendo ahora el gobierno mexicano por el hecho de que ellos no nos compartan alguna información, dadas las grandes debilidades que tenemos en materia de mantenerlas en secreto, ¿no? El procurador Barr, que por cierto ya renunció, ya se va, expresó el procurador de Estados Unidos, estamos hablando desde luego, expresó sus dudas y más que dudas expresó su rechazo a esta legislación mexicana. Pues mira, Leo, es que es una legislación que se va a dar mucho para la simulación, ¿no? Estos informes burocráticos que ahora van a pedir, en donde supuestamente tienen que informar sobre las reuniones que tuvieron y cuál fue la información sensible que se intercambió y de qué hablaron, pues eso no va a pasar en lo importante. Por definición, digamos, la labor que se hace de inteligencia, pues es información sensible y no se comparte por muchas razones, entre ellas también para no poner en riesgo la identidad de los informantes y que eventualmente pudieran atacarlos. Entonces lo que va a pasar, Leo, es que ahora esos informes se van a volver un papeleo burocrático lleno ahí de descripciones triviales sobre asuntos sin mayor importancia, y realmente la inteligencia sensible se va a trasladar al ámbito privado, en donde va a haber siguiendo reuniones entre agentes de seguridad e inteligencia de los dos países, pero se van a ir a un Sanborns, se van a ir a tomar un café, se van a ir a la fiesta de los niños, y ahí es donde van a intercambiar información importante. Y eso no lo van a reportar, porque es la vida privada, eso afecta, digamos, la intimidad de las personas, y es un ámbito también privado, confidencial. Y eso es lo que va a pasar. No va a tener mayor impacto esto más que en el ámbito político, pues esto se va a manejar como un mensaje del celo con que el gobierno protege la soberanía y la defensa de nuestros intereses frente a estos abusos de los americanos. Esa retórica, esa narrativa que ya conocemos y que es tan efectiva, pues con fines electorales en una coyuntura tan política como la que estamos viviendo ahora, ya con mira al proceso electoral del próximo año, querido Leo.
Ahora, Eduardo, lo que nos estás diciendo es que pues, todo esto va a acabar en un tema burocrático sin mucho efecto. Pero yo te pregunto, ¿a quién va a aplicar esta legislación? Porque evidentemente sabemos de los agentes de la DEA, de la Drug Enforcement Agency, que son los que combaten el narcotráfico. Sabemos que hay otras agencias estadounidenses como la CIA, el FBI, pero también sabemos que hay agentes de seguridad cubanos, probablemente de países europeos, probablemente de países del Medio Oriente, en fin, no hay que asumir que, digo, desde luego lo más importante son los estadounidenses, pero hay de otros países. ¿Aplicará también para ellos, para todos ellos? Por supuesto, es para todos los agentes extranjeros Sí. en tareas de aplicación de la ley de seguridad. Y obviamente, pues esto afecta también personas que, digamos, tienen ligas con el ámbito judicial, no solamente con la inteligencia, ¿no? Con el ámbito policial, incluso, todo ese ámbito, ¿no? Pero como tú bien dices, yo diría que el 90% de este asunto del intercambio de inteligencia es con Estados Unidos, por la importancia, ¿no?, que tienen ellos para definir nuestra política y para la colaboración que mantenemos para combatir el crimen organizado, ¿no? Ahora, esto no va a aplicar a los espías, yo supongo. Por definición, un espía es secreto, no te va a ir a decir, oye, yo soy espía y déjame reportarte de lo que estoy, de lo que estoy investigando, ¿no? Pues sí, pues supuestamente sí aplicaría, pero pues se entiende que eso se va a mantener en la penumbra. Nosotros ni siquiera no nos vamos a enterar, Leo, de los espías, porque muchos de ellos yo apostaría que ni siquiera trabajan en territorio mexicano, intervienen en comunicaciones de una gran cantidad de personajes del gobierno federal y de gobiernos estatales de México, pero ya con la tecnología que hay, Leo, tú puedes intervenir comunicaciones desde otro país. Eso va a seguir existiendo, y obviamente es un tema de seguridad nacional de Estados Unidos, y eso, le guste o no le guste a los mexicanos, lo van a seguir haciendo ellos, con mucha eficacia, por cierto. Sí, bueno, y yo supongo que sí habrá en el campo, como dicen, on the field, ¿no? Algunos espías aquí en México, sobre todo por el tema del terrorismo, ¿no, Eduardo? Que el terrorismo o la posibilidad de que haya actos terroristas en México en contra de estadounidenses o de europeos, o de que aquí se infiltren rumbo a Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, claro. Siempre estar en territorio es muy bueno, y obviamente también es bueno tener fuentes de inteligencia humana, ¿no? Como les llaman ellos, en donde tú puedas tener encuentros presenciales, intercambiar información verbalmente, etcétera. Pues eso va a seguir existiendo. Y si pusiéramos más trabas, Leo, nos pusiéramos muy reguladores y muy burocráticos con esto, pues la verdad es que simplemente esos agentes cambiarían. Lo que tendríamos ahora es que muchos trabajarían de manera encubierta y aparecerían como periodistas o con otro tipo de profesiones para no entrar, digamos, en el ámbito de regulación de esta ley, y de esa manera también seguir recolectando inteligencia de manera eficiente. Así que hay mil maneras de darle vuelta a esto. Yo la verdad no lo veo esto con dientes, y creo que por eso se queda simplemente en el ámbito retórico y de la simbología política, ¿no? Bueno, pero es ese, ¿no? El valor es que este gobierno puede salir a presumir que cambió la ley para fortalecer la soberanía nacional y ver que México pues es una nación soberana que no deja que los gobiernos extranjeros puedan intervenir en México sin tener algún tipo de control. Exacto, va por ahí, y la verdad es que en la cultura política mexicana, aunque ha evolucionado en varias vertientes, sigue siendo pues muy vulnerable a este tipo de discurso, ¿no? La gente, en lugar de tratar de entender las cosas, se aferra a este asunto nacionalista y de soberanía, cuando la verdad es que si realmente tratáramos de entender este ámbito de la seguridad y de la inteligencia, nos daríamos cuenta que posiblemente nos terminemos de dar aquí un tiro en el pie, porque también los americanos, que nos sueltan mucha información útil para nuestro propio trabajo, se van a volver también más rejegos en
en intercambiar información con nosotros y sin duda de ellos traen mucho mejor información que nosotros, Leo. Entonces, ojalá no perjudique esto justamente a la seguridad mexicana. Déjame, te hago una última pregunta, ya no relacionada con esto. Que nos digas cómo está cerrando el 2020 en materia de inseguridad, más bien, en nuestro país. Pues mira, es un escenario muy estático. La verdad es que hay un gran estancamiento. Aquellos pronósticos que decían que con la pandemia podía haber una gran volatilidad en materia de conflicto, de violencia, pues terminaron siendo falsas. La verdad, en el ámbito del crimen organizado, las cosas siguen funcionando de manera normal. El nivel, digamos, de violencia no se ha alterado. Seguimos con 2,000 ejecuciones mensuales. Yo te diría casi en los últimos 3 años esa cifra se ha movido un poquito para abajo y luego un poquito para arriba, pero parece inalterable, ¿no? El rango. Y sabemos que las organizaciones pues siguen con muchos combates entre ellas. Quizás en lo único, Leo, en el ámbito de la seguridad donde las cosas han mejorado y se han movido un poco es en el ámbito de los delitos callejeros. Ahí sí hemos tenido baja en robo de vehículo muy acentuado y en otros tipos de robo, pero es posible, muy probable yo diría más bien, que estas bajones tengan que ver por el propio confinamiento, porque la gente no sale menos de sus casas. También se han reducido los homicidios culposos, es decir, accidentales por eso, dado que la gente toma menos riesgo, pues también hay menos accidentes y menos robo, porque también hay menos gente circulando y caminando en las calles. Entonces, a lo mejor cuando empecemos ya a salir de nuestras casas y la vida empieza a normalizarse, también nuestros niveles de delitos callejeros regresen a los niveles previos, ¿no? Pues querido Eduardo, te mando un fuerte abrazo, que tengas un feliz año, desde luego un extraordinario 2021, ya platicaremos contigo, un tema muy importante en el 2021 se va a la seguridad de las vacunas, ya te leí el otro día, va a ser todo un tema, Eduardo. Sí, pues a ver qué pasa, si las cosas suceden rápido y tenemos muchas vacunas, es posible que las cosas no se salgan de cauce y este mercado negro sea mínimo. Sí. Pero si se tardan mucho con este tema o implementan mal esta política, podría generarse un gran mercado negro y podría hacer a mucha gente muy rica, ¿no? Sí. A funcionarios corruptos, sobre todo. Pues te agradezco mucho, Eduardo. Es un privilegio tenerte aquí en este programa y te veo el próximo año, el 2021. Un fuerte abrazo. Gracias, Leo. Un fuerte abrazo de vuelta y gracias por invitarme a tu programa. No, bueno, es un colega aquí colaborador desde el inicio de La Hora de Opinar, hace ya más de 10 años. Vamos a una breve pausa y viene otro de nuestros colaboradores, Mauricio Mechulam, para hablar de Joe Biden. Ya es el presidente electo de Estados Unidos, ahora sí, oficialmente. Regresamos en un momento.